Donald Trump no aceptará los resultados de la elección si gana Hillary Clinton y dice tener pruebas de que le están haciendo trampa. Such a nasty woman. Y después de llamarla vieja cochina, Donald Trump y Hillary Clinton cenaron juntos. Le diremos dónde fue el reencuentro. Una madre y su hijo son masacrados mientras dormían. Entró un comando armado y los acribilló a balazos. Y la desesperación de unos padres al ver cómo su hijo se les iba a los cielos. Pero llegó la ayuda milagrosa. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Y una masacre en México. 6 cuerpos con el tiro de gracia. El hermano del Chapo Guzmán está limpiando la casa. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con la peligrosa amenaza del republicano Donald Trump que hace temblar los cimientos mismos de la democracia en los Estados Unidos. El país estaría al borde de un colapso si lo que asegura el magnate se llega a cumplir. Vamos con José Luis Muñoz para que nos amplíe. El candidato republicano Donald Trump ha rehusado aceptar su derrota en las próximas elecciones. I'll keep you in suspense. Pero luego, en uno de sus eventos, ofreció una respuesta más definitiva, claro que con una condición. That I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Una de las razones que ha difundido el candidato es que estas elecciones están manipuladas por la maquinaria de los Clinton y los medios de comunicación. Y para reforzar esta teoría, en las redes sociales ya está circulando un polémico video que explicaría las artimañas que grupos contratados por el Partido Demócrata utilizan contra el magnate. If you're there and you're protesting and you do these actions, you will be attacked at Trump rallies. That's what we know. Se trata del Proyecto Veritas, que es un documental producido y difundido por un grupo conservador que narra los esfuerzos de estos grupos para iniciar la violencia en los eventos de Donald Trump y para que los medios de comunicación lo cubran. Estos grupos ligados a los demócratas también tendrían un plan diseñado para realizar fraudes durante las elecciones, trasladando gente de un estado a otro para que voten. José Luis Muñoz, Noticiero, Cierre de Edición. A muchos atemoriza la sola idea de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales. Las frases que dijo en el último debate son un claro reflejo de su carácter y de su comportamiento. Abel Álvarez nos muestra la realidad. Adelante, Abel. Los debates de esta contienda presidencial posiblemente no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos, tanto por la falta de ideas como por las continuas situaciones entre ambos candidatos. Uno de ellos fue cuando la candidata dijo que el presidente ruso Vladimir Putin prefería tener un títere como presidente de Estados Unidos. No puppet, no puppet. It's pretty clear you won't admit that the puppet. Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America. Pero la noche apenas empezaba y una de las frases que llamó la atención e indignó a muchos fue cuando Trump se refirió hablando en un mal español a los grupos de hombres malos del país. But we have some bad hombres here and we're going to get them out. Sin embargo, el candidato republicano no podía contener su lengua y millones vieron con desagrado sus comentarios sobre Clinton durante el debate. Such a nasty woman. Clinton contraatacó, dando a entender que Trump tiende a quejarse cuando no obtiene lo que quiere. There was even a time when he didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row, and he started tweeting that the Emmys were rigged against Should have gotten it. Soy Abel Álvarez, Cierre de Edición. Ahora, en el marco de todo lo que está pasando, el día de hoy buscamos opiniones de algunos inmigrantes sobre las propuestas de los candidatos en el tema migratorio. Miren, lo que encontramos en las calles fue una decepción. Romy de Frías. Pues así directamente que hayan dicho de migración, de así, no, yo no oí nada que dijeran. Para los que pensaron que la tercera sería la vencida, la decepción de la comunidad inmigrante ha sido visible tras el debate en ausencia de una promesa concisa que ayude a 11 millones de indocumentados a salir de las sombras.
Al igual que el presidente Obama, Hillary Clinton prometió en los primeros 100 días de su mandato presentar oficialmente su plan migratorio, mientras Trump dijo que no tenemos país si no tenemos fronteras, insistiendo en construir el muro. Quisieron tomar el tema y querían abarcar un espacio más grande en cuanto al tema, se desviaron con otros temas que no nos interesaban a lo mejor en este momento. Queremos que profundizaran un poco más en inmigración, pero definitivamente este último debate nos sirvió a la comunidad inmigrante para aclarar quién es el candidato, más bien quién es la candidata que está del lado de los inmigrantes, ¿no? Y bueno, mientras Donald Trump continúa comparando a los inmigrantes con los criminales, la realidad es que las estadísticas indican que en los años en el que la inmigración aumentó, el crimen se redujo. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, Noticiero Cierre de Edición. Este siguiente momento es uno histórico que va a quedar grabado en la mente de millones. Aquí lo tiene, es justo el instante cuando Hillary Clinton conoce a Vicente Fernández tras el debate en Las Vegas, Nevada. Mientras se dan la mano, se escucha decir a la demócrata, amo tu canción, y se refiere al corrido que le hizo el Charro de Huentitán a Hillary Clinton, en el que pide que voten por ella. Vicente Fernández participó en la fiesta latina en apoyo a la candidata demócrata. Todos los pecados del pasado le están pasando factura a Donald Trump. Hace unas horas apareció otra mujer que lo acusa de tocarla, de hacer comentarios sexuales. ¿Cuántas más habrá? Es la pregunta. Carlos Álvarez nos informa. A solo horas del último debate, donde Donald Trump se defendió de las acusaciones de abuso sexual en su contra, al afirmar que nadie tiene más respeto para las mujeres que él, apareció otra víctima de sus atropellos. Se trata de Karena Virginia, quien entre sollozos relató cómo en 1998, al salir del abierto de tenis en Queens, Nueva York, el magnate republicano se le acercó, le agarró su brazo derecho y una mano y alcanzó a tocar el lado derecho de su seno. Según la instructora de yoga, el candidato a la presidencia no solo se limitó a tocarla, también hizo comentarios inapropiados. Le dijo a los hombres que lo acompañaban, hey, miren esta, no la hemos visto antes, miren esas piernas. Por el momento, esta otra mujer, víctima de los tratos denigrantes de Donald Trump, no considera presentar una demanda contra el republicano, pero su relato es un clavo más en el ataúd del candidato que para muchos ya perdió los comicios del 8 de noviembre. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición. Ahora, no todo tienen que ser acusaciones y ataques en las elecciones presidenciales. Después de un agrio y último debate, los dos candidatos se vieron nuevamente las caras el día de hoy en la tradicional cena de caridad Alfred Smith en Nueva York. Trataron de dejar a un lado la artillería, pero no se preocupe, se lanzaron sus bombitas unos a otros en un ambiente de chiste más relajado, pero como dicen, entre broma y broma. Escuche. Michelle Obama gives a speech, and everyone loves it. It's fantastic. They think she's absolutely great. My wife, Melania, gives the exact same speech. And people get on her case. And I don't get it. I think the cardinal is saying I'm not eligible for sainthood. But getting through these 3 debates with Donald has to count as a miracle. But remember, if you're not happy with the way it comes out, it must be rigged. Ambos candidatos intentaron llevarse bien, al menos por un momento. Mañana seguro ya se les olvidó y volverán a la guerra con todo. Y no se vaya, aún tenemos mucho más en Cierre de Edición. Al regresar, impresionante masacre. Mientras dormían, una madre y un hijo fueron acribillados por un comando armado. Además, la violencia en México llega a niveles inauditos. Le diremos cuál es el plan para proteger a los jueces de ser asesinados. También, las autoridades atienden un llamado de emergencia para salvar la vida de un niño. ¿Llegarán a tiempo? Al regresar, el hermano del Chapo Guzmán quiere tomar de nuevo el control, dejando una estela de sangre y de violencia. ¡No se vayan!
En El Salvador, una horrenda masacre pone a temblar a los padres de familia. Un menor que rechazó ser parte de las pandillas y su inocente madre fueron cruelmente asesinados. Ahí estuvo Josué Tambakis y nos tiene los detalles de esta sangrienta crónica. En esa bolsa va el cuerpo de Igna Isabel Pineda Ulloa, de 43 años, que pagó con su vida el enfrentarse a un grupo de pandilleros que se metió a su casa por defender la vida de su hijo de 17 años, pero el joven no escapó a las balas asesinas de los pandilleros y murió en el hospital. La desgracia ocurrió en el Departamento de la Libertad, El Salvador. Los pandilleros ya habían amenazado de muerte al menor porque se negaba a pertenecer a las pandillas, pero la policía cree que el joven ya había sido reclutado por una pandilla rival. La zona donde vivía el joven y su madre está dominada por dos pandillas que siembran el terror entre los padres de familia porque constantemente están tras los jóvenes para que pasen a formar parte de esos grupos criminales, y a los que no aceptan hacerlo los ejecutan. La policía presentó un informe sobre la aplicación en los primeros 6 meses de las medidas extraordinarias para el combate de las pandillas, pero cuando la población ve casos como el de esa madre y su hijo, ponen en duda la efectividad de esas medidas porque los criminales continúan matando a gente inocente. En El Salvador, Josué Tambakis, Noticiero Cierre de Edición. Nos trasladamos a México, donde el Chapo Guzmán no va a dormir tranquilo el día de hoy en su celda. Esta tarde, un juez federal aprobó su extradición a los Estados Unidos. Este juez negó 2 amparos de la defensa del narcotraficante. Por supuesto que el Chapo no se va a quedar con los bracitos cruzados y ya ordenó a sus abogados que luchen para que la decisión sea revisada y anulada. Y hablando de jueces y el clima de inseguridad que se vive en México, muchos de los colegas están temblando de miedo. Algunos opinan que sería mejor que la justicia no tenga rostro para proteger a los jueces para que no los maten, aunque no todos están de acuerdo. Víctor Blázquez habló con expertos y nos amplía. En México, la delincuencia organizada ha sobrepasado todas las barreras. Después del homicidio de un juez federal, ahora se analiza la posibilidad de que ellos no tengan rostro al impartir su profesión. En la Suprema Corte de Justicia, el ministro Luis María Aguilar hizo un llamado a proteger a los jueces. Es importante que los jueces de nuestro país y desde luego los jueces federales se encuentren en un ambiente que les permita desempeñar su labor. Para los investigadores y dedicados al derecho penal como César Prieto, esta medida podría no solo proteger la integridad de los juzgadores que tienen en sus manos casos delicados de distintos cárteles de la droga, también se combatiría la corrupción, que representa el mayor problema de México. Porque al no conocerlo no es vulnerable a presiones externas o presiones internas. Pero quienes están en contra son los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Para ellos, los jueces sin rostro sería aceptar que México está doblegado a los narcotraficantes y que se vive un estado de excepción, como ocurrió en Perú, Colombia e Italia. Pero además, defensores de derechos humanos han advertido que cientos de personas inocentes podrían ser juzgadas con confesiones sacadas a la fuerza, valiéndose de que no se les puede conocer ni la identidad ni el rostro a los juzgadores. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, 3 bomberos calcinados mientras combatían una gigantesca llamarada. Le mostramos las imágenes. Además, autoridades al rescate de un niño que se encuentra entre la vida y la muerte. Le contaremos el dramático desenlace. Al regresar, quemados y con el tiro de gracia, fueron halladas las nuevas víctimas del Chapo Guzmán. No se vayan. Nos vamos a Lima, Perú, en donde se desató un verdadero infierno y dejó muerte y destrucción. Enormes llamas arrasan con varios locales en el distrito de El Agustino. 3 bomberos quedaron atrapados cuando una pared se derrumbó. Sus cuerpos sin vida ya fueron recuperados. La catástrofe inició tras el derrame de químicos para la elaboración de zapatos. También escenas de dolor se registraron al norte, pero de Filipinas, tras el paso del poderoso tifón. Este es el panorama que se vive. Techos de casas destruidos, postes derribados, autos volcados por los vientos y lluvias del super tifón Jaima. Al menos 7 personas murieron, miles duermen en las calles sin abrigo, sin comida, por el desastre provocado por la naturaleza. Los héroes no necesitan llevar una capa,
no necesitan volar. Hay de todos colores, hay de todos tamaños. El de la siguiente historia lleva un uniforme azul de policía. Su hazaña fue devolverle la vida a un niño, como nos cuenta Claudia Carrera. El agente Chase Miller responde a una llamada de 911 a un local de Kentucky Fried Chicken en Granbury, Texas. Braden Gaze, un pequeño de 3 años, perdió el conocimiento y no reacciona. El oficial Miller llega a la escena. El niño no respira. Miller de inmediato lo pone en el piso y le aplica la técnica de reanimación para resucitarlo. Ambos padres se sienten impotentes y temen por lo peor. El pequeño había tenido una fiebre muy alta. La madre le suministró ibuprofeno, pero minutos más tarde el menor dejó de respirar. Pasan los segundos, pero Braden no da señales de vida. El oficial corre a su auto y regresa con una máscara de oxígeno. Finalmente, como obra de un milagro, el pequeño Braden vuelve a abrir los ojos. Gracias a esta acción heroica, el oficial Miller fue reconocido como un héroe por las autoridades y la comunidad de Granbury. El agente volvió a reunirse con el pequeño Braden y sus padres, quienes le volvieron a agradecer por regresarles la alegría de sus vidas, su hijo. Para cierre de edición, Claudia Carrera. Realmente una historia muy bonita. En el estado de la Florida descubrieron una red de prostitución de adolescentes, niños, pero quien los dirigía era un pastor de la iglesia bautista. Pero vamos a dejar que Moisés González nos cuente. Engañaba a los jóvenes diciéndoles que podía conseguirles trabajo como modelos y después los prostituía. De esta forma actuaba Ron Cooper, de 52 años, quien ha sido detenido por la Unidad de Tráfico Humano de la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade. Es un hecho lamentable que la verdad que atenta contra la comunidad entera. Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 18 años, eran obligados a tener relaciones sexuales con hombres en moteles, casas y también en una tienda de libros y películas pornográficas. De acuerdo al informe de la policía, la mayor parte de los actos sexuales ocurrieron aquí, en esta tienda para adultos, ubicada muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Los detectives dijeron que Cooper dio a las víctimas tina o metanfetamina de cristal mientras se dirigía a sus citas para que los jóvenes se excitaran sexualmente, así como también Viagra y alcohol para ayudarlos a tener relaciones o para relajarlos lo suficiente. En Miami, Florida, Moisés González, Noticiero, cierre de edición. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la lucha por la plaza más importante de México deja cuerpos regados en una carretera. También le voy a presentar a la changa fumadora. ¿Cuántos cigarros cree usted que se fume al día? Aquí se lo decimos. Con el Chapo Guzmán en la cárcel, uno de sus hermanos está sembrando cadáveres en el estado de Sinaloa. ¿Qué quiere? Hacerse del control de la forma más despiadada. Pero vamos a dejar que Rogeiro Peraza nos explique en Mazatlán. 6 personas, entre ellas 2 mujeres, fueron ejecutadas con los ojos vendados y el tiro de gracia. Sus cuerpos fueron tirados en una carretera de Mazatlán. Los crímenes ocurrieron aunque las autoridades han dicho que todo está controlado por los operativos que están realizando. Las víctimas fueron secuestradas y según las autoridades fueron ejecutadas durante la noche. Con los primeros rayos del sol se deshicieron de sus cuerpos. Uno de ellos tenía un narcomensaje. Lo que se maneja es que va dirigido a los que vendan droga y los halcones. Las autoridades sospechan que en la ausencia del Chapo Guzmán, su hermano Aureliano Guzmán, alias El Guano, tomó las riendas del cártel de Sinaloa y estas muertes son parte de su lucha por el poder. Desde Mazatlán, Sinaloa, Rogeiro Peraza, cierre de edición. Y para que vea que fumar no es solamente de humanos, también los animales encuentran un placer en ello. El ejemplo es Azalea, una nueva estrella del zoológico de Pyongyang en Corea del Norte, quien se fuma 20 cigarros diarios delante de los asombrados visitantes del zoológico. Ya se esperarán muchas críticas de los defensores de animales, pero que en lo que le llega a esta chimpancé, pues no está dispuesta a dejar el vicio.
Y esta semana en Rica Famosa Latina pudimos ver momentos muy intensos, como cuando intentaron hacerle una intervención a Andrea García, además de grandes discusiones entre las chicas, sin dejar de mencionar la gran pelea que tuvieron Victoria del Rosal y Sandra Vidal en el Art Therapy. Vamos a recordar un poco de lo que pasó en Rica Famosa Latina. ¿Nos ponemos un poco de agua bendita, Tomás? Sí, por favor. Agárrate. Sí. ¿Verdad que me voy a poner mis amuletos de amor? ¿Pero en el muffin? Sí, aquí está mi poder. Oye, ahí está todo el poder. Rica Famosa Latina, aquí en su casa Estrella TV, todos los días de 7 p.m. 6 Centro. Y nuestra pregunta del día de hoy: ¿cree usted a Hillary Clinton cuando dice que presentará un plan de reforma migratoria en los primeros 100 días de su mandato? El 65% de ustedes dice que sí, el 35% dice que no. Oiga, y antes de irnos, para mostrarles que el fútbol tiene su lado bonito, los voy a dejar con Carol Muñiz, la modelo elegida musa del campeonato brasileño. Con esta inspiración, ¿quién no se anima a las patadas? Soy Pedro Ferriz, lo veo mañana. Recuerde, hagamos historia.